una figura entre el brillo público y el silencio privado. Hablar de Lina Santos a los 60 años exige separar tres planos: la actriz que ocupó pantallas y marquesinas en los años 80 y 90, la mujer que atravesó accidentes, rupturas y cambios personales, y la figura pública que hoy aparece rodeada de versiones sobre retiro, fortuna, vida privada y una supuesta existencia más tranquila lejos del ruido mediático. Según registros biográficos ampliamente citados, Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 en Ciudad Acuña, Coahuila, y alcanzó notoriedad después de ser Señorita Coahuila y finalista en Señorita México en 1985. Conviene aclarar un punto desde el inicio. No existen datos públicos sólidos y verificables que permitan describir con precisión una granja o rancho de Lina Santos, su ubicación, extensión, valor o régimen legal. Por eso, esta crónica toma la idea de la vida en una finca como una imagen narrativa de retiro, calma y administración personal, sin presentar como comprobado aquello que no está documentado. Lo que sí puede reconstruirse es el itinerario de una mujer que pasó por concursos de belleza, cine popular, televisión, música, negocios, golpes personales y una fama que, con el tiempo, se transformó en memoria cultural. De Ciudad Acuña al escaparate nacional, el nacimiento de una imagen pública, antes de que su nombre comenzara a aparecer en carteles de cine, programas de televisión y conversaciones sobre el espectáculo mexicano, Lina Santos fue una joven nacida lejos del centro tradicional de la industria. Su historia pública se ubica, en primer lugar, en Ciudad Acuña, Coahuila, una ciudad fronteriza marcada por el tránsito, la mezcla cultural y una identidad norteña distinta a la del México capitalino. Según registros biográficos disponibles, Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 y años después se convertiría en una de las figuras femeninas más visibles del cine popular mexicano de los años 80 y 90. Su origen fronterizo no es un detalle menor. En la cultura mexicana, la frontera suele ser un territorio de doble pertenencia. Por un lado, la tradición familiar, el arraigo local, el idioma, las costumbres y la memoria comunitaria. Por otro, la influencia estadounidense, la movilidad, el comercio, la exposición a otros modelos de vida y una sensación permanente de cruce. En ese ambiente, crecer significaba observar desde temprano que la identidad no es una pieza fija, sino una negociación constante entre lo propio y lo ajeno. Las fuentes biográficas señalan que, tras la separación de sus padres cuando ella era niña, Lina se mudó con su madre a Del Río, Texas, donde pasó parte importante de su infancia y adolescencia, estudiando en escuelas religiosas. Ese dato ayuda a entender uno de los contrastes más interesantes de su vida pública posterior. Una mujer formada en un entorno conservador que, años más tarde, entraría en una industria cinematográfica donde la imagen femenina era usada con frecuencia como recurso comercial. En esa tensión, empieza a dibujarse la primera dimensión de su personaje público. Lina Santos no surgió de la nada. No fue únicamente descubierta por una cámara ni convertida de inmediato en actriz. Su entrada al espectáculo pasó por una ruta clásica de la época: los concursos de belleza. En 1985 fue elegida Señorita Coahuila y participó en el certamen Señorita México, donde quedó entre las finalistas. Ese resultado llamó la atención de productores cinematográficos, quienes empezaron a verla como un rostro con potencial para el cine. En el México de los años 80, un concurso de belleza no era solo una competencia estética, era una vitrina social, una plataforma de ascenso y muchas veces una puerta informal hacia la televisión, el cine, la publicidad y los medios. Para una joven de 19 años, ese salto debió de tener un peso enorme. Pasar de representar a un estado a ser observada por una industria completa implicaba entrar en un mundo donde cada gesto podía convertirse en oportunidad, pero también en juicio. La postura, la sonrisa, el tono de voz, la manera de caminar, el vestuario, la disciplina y la capacidad de responder ante cámaras formaban parte de una educación no escrita. La belleza abría la puerta, pero no garantizaba permanencia. En el caso de Lina Santos, esa primera exposición nacional coincidió con un momento particular del cine mexicano. La industria atravesaba cambios profundos. El viejo sistema de grandes estudios había quedado atrás, la televisión ganaba terreno, el video home comenzaba a crecer, y el público consumía historias de géneros muy diversos: comedias urbanas, películas musicales, dramas familiares, cintas de acción de bajo presupuesto y producciones populares que no siempre recibían respeto crítico, pero sí tenían espectadores fieles. Fue en ese contexto donde Lina Santos comenzó su carrera actoral. De acuerdo con las filmografías disponibles,
Debutó en 1986 con Los Lavaderos, cuando tenía alrededor de 20 años. Después vinieron otras participaciones en películas de comedia, acción y entretenimiento popular, junto a figuras como Alfonso Sayas, Alberto Rojas, Luis de Alba y César Bono. Sin embargo, reducir ese inicio a una simple lista de títulos sería insuficiente. Lo importante es observar qué tipo de industria la recibió. El cine popular mexicano de esa etapa era rápido, directo y comercial. Muchas películas se producían con presupuestos limitados, rodajes veloces y fórmulas narrativas pensadas para un público amplio. Los personajes solían construirse a partir de arquetipos reconocibles: el galán, el pícaro, el policía, el cómico, la mujer deseada, la víctima, la seductora, la esposa, la amante, la joven ingenua o la figura de carácter. Para una actriz joven, ingresar en ese sistema podía significar exposición inmediata, pero también encasillamiento. La belleza de Lina Santos se convirtió en una herramienta de visibilidad, aunque también en una etiqueta difícil de quitar. La cámara podía convertirla en presencia memorable, pero al mismo tiempo podía limitar la manera en que los productores imaginaban sus posibilidades interpretativas. Hay un elemento especialmente relevante. Las biografías públicas indican que aceptó papeles con la condición de no aparecer desnuda, en una época en la que el llamado cine de ficheras y otras comedias de tono adulto explotaban con frecuencia el cuerpo femenino como atractivo comercial. Ese dato permite leer su entrada al cine desde una perspectiva menos superficial. Lina Santos no solo fue una figura observada por productores, también fue una joven actriz que intentó fijar límites dentro de una industria donde esos límites no siempre eran fáciles de defender. Esa decisión revela una forma temprana de control sobre su imagen. No se trataba únicamente de aceptar o rechazar trabajo. Se trataba de decidir bajo qué condiciones quería ser vista. En un medio dominado por hombres, productores, directores, guionistas, distribuidores y empresarios, esa postura tenía un valor simbólico. Podía aceptar entrar en el espectáculo, pero no necesariamente aceptar todas sus reglas. Su carrera inicial también estuvo marcada por la convivencia con nombres populares. Trabajó con Vicente Fernández en El Macho y Empero sigo siendo el rey, esta última relacionada con la figura de José Alfredo Jiménez. También participó con Gaspar Genaín Capulina en Mi compadre Capulina, una de las últimas películas asociadas al famoso comediante. Estas colaboraciones la colocaron en contacto con distintas tradiciones del entretenimiento mexicano. Vicente Fernández representaba el universo ranchero, la masculinidad musical, el melodrama cantado y la figura del ídolo popular. Capulina, en cambio, pertenecía a una escuela cómica que había marcado a varias generaciones. Trabajar cerca de esos nombres significaba estar dentro de un mapa cultural muy amplio: música, comedia, cine familiar, cine popular y memoria colectiva. Pero la fama no se construía únicamente en los sets. También se fabricaba en los medios. En los años 80, las revistas de espectáculos, los programas de televisión, las entrevistas breves y las notas de farándula eran instrumentos fundamentales para consolidar una figura pública. Una actriz no solo existía por sus películas, existía porque su rostro circulaba, porque su nombre era mencionado, porque los espectadores la reconocían y porque los medios la integraban al relato del momento. La imagen de Lina Santos comenzó entonces a ocupar un espacio definido: joven, atractiva, norteña, surgida de concursos de belleza, presente en el cine comercial y vinculada a producciones de alto consumo popular. Esa imagen podía parecer sencilla desde fuera, pero estaba hecha de muchas capas: disciplina personal, negociación profesional, exposición mediática, expectativas masculinas, oportunidades laborales y riesgos de encasillamiento. Desde una mirada cultural, su caso permite entender cómo funcionaba la fama femenina en México durante aquella época. Las actrices jóvenes debían ser visibles, pero no demasiado conflictivas; atractivas, pero disponibles para papeles escritos por otros; elegantes, pero también cercanas al público; populares, pero pocas veces reconocidas como trabajadoras dentro de una industria exigente. En ese equilibrio se movió Lina Santos durante sus primeros años. Su fortuna inicial, por tanto, no fue solo económica, fue una fortuna de acceso a productores, a películas, a rostros conocidos, a públicos nacionales, a una industria que podía convertir una aparición breve en una oportunidad mayor. Pero toda fortuna trae consigo una deuda. En su caso, la deuda fue cargar con una imagen que muchas veces parecía hablar antes que ella. El público veía a Lina Santos en la pantalla, pero no necesariamente veía las condiciones de trabajo. No veía las horas de rodaje, la presión de mantenerse vigente, las decisiones sobre qué aceptar y qué rechazar.
ni la tensión entre conservar una identidad personal y responder a lo que el mercado esperaba. Esa parte invisible es fundamental para comprender cualquier trayectoria artística. También es importante señalar que el cine popular donde Lina Santos construyó su carrera fue durante mucho tiempo subestimado. Muchos críticos lo miraron como un producto menor, demasiado comercial o demasiado alejado de las aspiraciones del cine de autor. Sin embargo, ese cine tuvo una función social evidente. Entretuvo a millones de personas, circuló por salas, televisión y videoclubes, y formó parte de la vida cotidiana de muchos hogares. En ese sentido, Lina Santos no solo participó en películas, participó en un sistema de memoria popular. Sus apariciones quedaron asociadas a una época específica, a una manera de hacer cine, a una estética, a un tipo de humor y a un público que buscaba historias directas, personajes reconocibles y emociones inmediatas. La joven que había salido de Coahuila y había pasado por un certamen de belleza se transformó así en una figura de pantalla. Pero esa transformación no fue lineal ni sencilla. Detrás del brillo había cálculo, intuición y supervivencia. Cada papel podía abrir otra puerta o cerrar una posibilidad. Cada aparición podía reforzar su nombre o limitarlo a un molde. Cada decisión tenía consecuencias. El primer capítulo de la vida pública de Lina Santos, por eso, no debe leerse como un cuento de éxito repentino. Es más preciso verlo como el inicio de una negociación constante entre oportunidad y control. La oportunidad llegó a través de la belleza, los concursos y el interés de los productores. El control apareció en sus intentos por definir límites, proteger su imagen y moverse dentro de una industria que no siempre ofrecía a las mujeres el margen necesario para decidir. Al mirar hacia atrás se percibe una paradoja. Lina Santos fue favorecida por una época que necesitaba nuevos rostros femeninos, pero también quedó atrapada en las categorías que esa misma época imponía. Su imagen fue celebrada, aunque esa celebración no siempre permitió ver su complejidad. Fue admirada por su presencia, pero no siempre analizada como parte de una generación de mujeres que trabajaron bajo reglas duras, visibles para el público, solo en la superficie. De Ciudad Acuña a Señorita Coahuila, de los certámenes a los sets, de las primeras cámaras a las películas de comedia y acción, Lina Santos empezó a construir una vida pública que tendría fortuna, exposición y reconocimiento. Pero también sembró desde temprano las tensiones que marcarían el resto de su historia. La relación con la fama, el peso del cuerpo como imagen, la necesidad de preservar la dignidad personal y el deseo de no ser reducida a una sola versión de sí misma. Así termina este primer tramo, no con una Lina Santos ya consagrada, sino con una mujer joven entrando en un territorio complejo. El espectáculo le abrió la puerta, pero no le entregó un camino sencillo. Ella debía caminarlo entre luces, contratos, miradas, expectativas y silencios. Y en ese recorrido, empezó a formarse la figura que, décadas después, seguiría despertando preguntas sobre su vida, su retiro, su fortuna, sus heridas, y la manera en que decidió sobrevivir al brillo de una industria siempre cambiante. La caída, el silencio y la reconstrucción. Cuando la fama dejó de ser refugio, si el primer tramo de la vida pública de Lina Santos estuvo marcado por la visibilidad, los concursos de belleza, el cine popular y el descubrimiento de una imagen capaz de llamar la atención de productores y espectadores, el segundo capítulo de su historia exige mirar en otra dirección. Aquí ya no basta con hablar de carteles, películas o entrevistas. En esta etapa aparece una Lina Santos menos asociada al brillo al brillo de la pantalla y más cercana a la vulnerabilidad humana. Una mujer que tuvo que enfrentar accidentes, decepciones, cambios físicos, tensiones sentimentales y la pregunta más difícil para cualquier figura del espectáculo: ¿qué queda cuando la fama comienza a retroceder? La vida de una actriz suele contarse desde el éxito. Se mencionan sus películas, sus compañeros de reparto, sus apariciones en televisión, sus fotografías más recordadas. Sin embargo, una biografía completa no puede detenerse únicamente en la parte luminosa. Toda carrera artística tiene un reverso. Los años de incertidumbre, las decisiones privadas, los momentos en que el cuerpo se vuelve frágil, las oportunidades que dejan de llegar, los vínculos que se rompen y la necesidad de reconstruirse lejos de la mirada pública. En el caso de Lina Santos, uno de los episodios que marcó con mayor fuerza ese cambio fue el accidente doméstico que sufrió en su casa de Acapulco a comienzos de la década de 2000. De acuerdo con versiones biográficas difundidas públicamente, la actriz cayó por unas escaleras y el golpe fue lo suficientemente serio como para afectar de manera profunda su movilidad durante un periodo prolongado. Para una mujer cuya carrera había dependido tanto de la presencia física, de la imagen y del movimiento ante la cámara,
Aquel accidente no fue solo un problema médico, fue una interrupción de vida. El cuerpo, para una actriz, no es únicamente cuerpo. Es instrumento de trabajo, carta de presentación, lenguaje expresivo y parte central de la relación con el público. Una caída que limita la movilidad no afecta solo la rutina diaria, altera la identidad profesional. Caminar, posar, desplazarse en un set, entrar en escena, sostener una presencia frente a una cámara, todo eso puede parecer natural hasta que deja de serlo. Entonces, lo que antes era automático se convierte en esfuerzo, en terapia, en paciencia y en espera. La imagen pública de Lina Santos había sido construida durante años alrededor de la seguridad, la belleza y la fuerza visual. El accidente la colocó en un territorio opuesto, el de la dependencia temporal, la recuperación lenta y la incertidumbre. No se trataba de una escena escrita por un guionista ni de un melodrama cinematográfico. Era una circunstancia real, privada, incómoda, de esas que no siempre encuentran espacio digno en la prensa de espectáculos. Para muchos artistas, los accidentes o enfermedades representan una doble carga. Primero está el dolor físico, la rehabilitación y el temor a no recuperar completamente la vida anterior. Después aparece otra presión, la manera en que los medios interpretan esa fragilidad. El espectáculo suele tener dificultades para hablar del sufrimiento sin convertirlo en drama de consumo. Por eso, la experiencia de Lina Santos debe observarse con cautela y respeto. Lo relevante no es exagerar el episodio, sino entender lo que pudo significar dentro de una trayectoria marcada por la exposición. La recuperación, en estos casos, no ocurre de un día para otro. Es un proceso que obliga a ordenar la vida en etapas pequeñas. Primero, aceptar la gravedad del golpe. Luego, someterse a cuidados, seguir indicaciones médicas, recuperar confianza, vencer el miedo al movimiento y adaptarse a los límites temporales del cuerpo. En una cultura que suele exigir fortaleza inmediata a las celebridades, esa lentitud puede resultar invisible, pero allí se encuentra una parte esencial de la historia, la resistencia silenciosa. La palabra tragedia puede parecer fuerte, pero en la biografía de una figura pública no siempre designa un final definitivo. A veces la tragedia es una ruptura del ritmo vital, es el momento en que una persona descubre que la fama no la protege de la fragilidad. Los reflectores, las revistas, los aplausos y las cámaras no impiden que una vida cambie en segundos. El accidente de Lina Santos representa precisamente eso, la entrada brusca de lo imprevisible en una existencia que, desde fuera, podía parecer controlada. A partir de ese episodio, la idea de fortuna también cambia de significado. En el primer capítulo, la fortuna era oportunidad. Entrar al cine, ser reconocida, trabajar con figuras populares, construir una imagen. Después del accidente, la fortuna se vuelve algo más elemental. Poder levantarse, recuperar autonomía, conservar la dignidad, volver a decidir sobre la propia vida. Para una persona que ha atravesado una crisis física importante, la riqueza no se mide únicamente en dinero o propiedades, sino en movimiento, salud y libertad cotidiana. Este cambio de perspectiva ayuda a entender por qué muchas figuras del espectáculo, después de una crisis personal, buscan alejarse del ruido. La distancia no siempre significa derrota. A veces es una forma de supervivencia. En el caso de Lina Santos, su presencia mediática se volvió menos constante con el paso de los años. Esa disminución puede explicarse por muchos factores: transformaciones de la industria, cambios generacionales, decisiones personales, episodios de salud, vida familiar o simple deseo de privacidad. Lo importante es no reducir esa etapa a una sola causa. El espectáculo mexicano de los años 80 y 90 no ofrecía siempre una transición sencilla para sus actrices. Muchas mujeres que habían sido celebradas por su juventud y belleza encontraron, con el tiempo, menos oportunidades. La industria suele ser implacable con el envejecimiento femenino. Mientras algunos actores hombres pueden transitar hacia papeles de autoridad, experiencia o madurez, muchas actrices son empujadas al margen cuando dejan de coincidir con los ideales juveniles que antes las hicieron visibles. Lina Santos pertenece a una generación que vivió esa presión. Su imagen había sido observada, comentada y comercializada. Al llegar nuevas generaciones de actrices, nuevos formatos televisivos y nuevas formas de consumo, su lugar dentro del espectáculo inevitablemente cambió. Este proceso no debe interpretarse como fracaso personal, sino como parte de una estructura más amplia. La fama rara vez es estable. Más bien se desplaza, se transforma o se retira. Junto al accidente y al cambio profesional, otro eje importante de este segundo capítulo es el amor. En la vida de muchas celebridades, el amor se convierte en material público, incluso cuando pertenece al mundo privado.
Las relaciones sentimentales son analizadas, juzgadas y narradas por terceros. Cada acercamiento puede volverse rumor. Cada separación, escándalo, cada silencio, sospecha. Lina Santos no fue ajena a esa lógica. A lo largo de los años, su vida sentimental ha sido mencionada en medios de entretenimiento y entrevistas, especialmente en relación con decepciones, vínculos fallidos y momentos de tensión emocional. Pero una mirada periodística neutral debe evitar convertir esos datos en espectáculo. Lo importante no es enumerar nombres o alimentar versiones difíciles de comprobar. Lo importante es observar cómo la experiencia amorosa de una mujer pública suele estar sometida a una presión adicional. Amar bajo observación. En una relación privada, las heridas pertenecen a quienes las viven. En una relación pública, esas heridas pueden convertirse en conversación social. Esto produce una forma particular de desgaste. La persona no solo atraviesa la ruptura o el desencanto, también debe soportar preguntas, interpretaciones y titulares. En el caso de una actriz asociada durante años a una imagen de belleza y deseo, esa presión puede ser aún mayor, porque el público tiende a confundir personaje con persona. Lina Santos, como muchas mujeres del espectáculo, tuvo que enfrentar esa confusión. Para algunos espectadores, ella era la actriz de la pantalla, la figura atractiva, la mujer segura, pero la vida sentimental real rara vez coincide con esa imagen. Amar implica incertidumbre, confianza, negociación y a veces pérdida. Ninguna fama elimina la posibilidad del abandono, la decepción o el cansancio. Aquí aparece una de las tensiones más interesantes de su biografía. La distancia entre la imagen pública y la vida interior. La Lina Santos vista por el público parecía formar parte de un universo de glamour, cine, belleza y presencia escénica. La Lina Santos privada, en cambio, tuvo que enfrentar preguntas más simples y más duras. ¿En quién confiar? ¿Cómo reconstruirse después de un golpe? ¿Cómo protegerse de la exposición? ¿Cómo sostener la autoestima cuando el entorno cambia? Este contraste permite leer su historia no como una sucesión de rumores, sino como un ejemplo de la fragilidad detrás de la fama. La celebridad no cancela la soledad. La visibilidad no garantiza comprensión. La admiración del público no siempre se traduce en estabilidad emocional. A veces, una persona puede ser reconocida por miles y, aún así, atravesar sus decisiones más difíciles en silencio. El paso del tiempo también modifica la relación con el amor. En la juventud, el amor puede aparecer ligado a promesa, intensidad y descubrimiento. En la madurez, suele adquirir otro peso: compañía, lealtad, estabilidad, memoria compartida. Para Lina Santos, llegar a los 60 años significa mirar hacia atrás y revisar no solo una carrera, sino también una educación sentimental. ¿Qué vínculos dejaron aprendizaje? ¿Cuáles dejaron heridas? ¿Cuáles merecen ser recordados? ¿Y cuáles conviene dejar en reserva? No es casual que, en relatos sobre figuras retiradas o semirretiradas del espectáculo, aparezca con frecuencia la imagen del campo, la finca, el rancho o la casa apartada. Aunque no existan datos públicos suficientemente sólidos para describir con precisión una granja específica de Lina Santos, esa imagen tiene una fuerza simbólica evidente. Representa el deseo de una vida menos expuesta, un espacio donde el ritmo no lo marcan los productores ni los titulares, sino la rutina, la administración del hogar, los afectos cercanos y el cuidado personal. La idea de la granja funciona, entonces, como contraste narrativo, frente a la ciudad del espectáculo, el territorio privado, frente a las cámaras, la tierra, frente al maquillaje, la naturalidad, frente al ruido de los medios, el silencio. En esa imagen se condensa una pregunta clave. ¿Qué busca una mujer que ya conoció la fama cuando decide vivir de manera más reservada? La respuesta no es necesariamente romántica. Una vida más tranquila no significa una vida sin problemas. La administración de una propiedad, la estabilidad económica, la salud, las relaciones familiares y la memoria pública pueden seguir siendo asuntos complejos. Pero el retiro permite algo que la fama rara vez concede: tiempo para decidir qué parte de la propia historia merece seguir siendo visible. En este punto, el segundo capítulo de Lina Santos puede entenderse como una etapa de selección. La actriz ya no necesita ocupar todos los espacios. Ya no depende de aparecer constantemente para existir en la memoria cultural. Su nombre permanece asociado a una época, pero su vida actual parece moverse en registros más privados. Esa transición puede ser difícil para el público, porque los espectadores suelen querer continuidad. Desean saber dónde está, qué hace, con quién vive, cuánto posee, si es feliz, si se arrepiente. Sin embargo, la vida de una persona no pertenece por completo a quienes la recuerdan. Esta es una idea fundamental para narrar con equilibrio la historia de Lina Santos. El público puede tener curiosidad,
Pero la curiosidad no debe convertirse en invasión. Una biografía responsable distingue entre información verificable, interpretación cultural y especulación. En su caso, hay datos claros sobre su carrera, su origen, su accidente y su trayectoria. Pero hay zonas privadas que deben permanecer tratadas con prudencia. La fortuna, en este segundo capítulo, también se vuelve ambigua. Se habla de patrimonio, propiedades, negocios o estabilidad, pero no existen cifras públicas confiables que permitan afirmar con exactitud cuánto posee. En ausencia de información verificable, lo más honesto es observar la fortuna desde una perspectiva amplia. Lina Santos acumuló capital simbólico, reconocimiento, memoria, experiencia, contactos, historias y un lugar dentro de la cultura popular mexicana. Ese capital no siempre se traduce en dinero, pero forma parte de su legado. La pregunta económica, sin embargo, no es irrelevante. Muchas celebridades de generaciones anteriores trabajaron en industrias donde los contratos, regalías y sistemas de protección no siempre garantizaban seguridad a largo plazo. Algunas lograron invertir y sostenerse con comodidad, otras enfrentaron dificultades cuando dejaron de trabajar con regularidad. En el caso de Lina Santos, cualquier afirmación concreta sobre su fortuna debe hacerse con cautela. Lo que sí puede decirse es que su vida posterior a la fama invita a reflexionar sobre la relación entre éxito visible y estabilidad real. El accidente, el amor y la retirada parcial de los medios convergen en una misma idea: la reconstrucción. Lina Santos no puede ser entendida únicamente como una figura del pasado. Su historia posterior al auge muestra una capacidad de adaptación. Sobrevivir al cambio de industria, a los golpes físicos y a las heridas afectivas requiere una forma de resistencia que no siempre recibe aplausos. Es una resistencia cotidiana, menos espectacular, pero quizá más significativa. La reconstrucción no implica borrar el pasado. Al contrario, exige convivir con él. Lina Santos debe cargar con la imagen de quien fue. La joven reina de belleza, la actriz de cine popular, la figura admirada por su presencia. Pero también debe vivir como quien es ahora, una mujer adulta, marcada por experiencias, con una historia que ya no necesita responder al mismo ritmo del espectáculo. Entre una versión y otra no hay contradicción absoluta. Hay continuidad, transformación y desgaste. Para muchas mujeres famosas, el paso de los años implica una negociación con el recuerdo. El público puede querer congelarlas en la imagen de su juventud, pero ellas siguen viviendo, cambiando, envejeciendo, decidiendo. Esa tensión es especialmente fuerte en una cultura mediática que suele celebrar la belleza femenina mientras es joven y luego observar la madurez con una mezcla de nostalgia y juicio. Lina Santos, al llegar a los 60 años, enfrenta precisamente esa mirada. Pero también hay una oportunidad. La madurez permite reescribir el sentido de una vida. Lo que antes pudo parecer simple exposición ahora puede leerse como trabajo. Lo que antes fue encasillamiento puede analizarse como negociación. Lo que antes fue accidente puede verse como punto de inflexión. Lo que antes fue dolor sentimental puede convertirse en aprendizaje. Lo que antes fue silencio puede entenderse como elección. En ese marco, el segundo capítulo no es solo el relato de una caída física ni de una serie de decepciones personales. Es el relato de una mujer que, después de haber sido mirada por la industria, tuvo que mirarse a sí misma sin los filtros del espectáculo. Esa es quizá la parte menos visible y más profunda de su historia. La vida pública de Lina Santos demuestra que la fama no es una línea ascendente, es una curva irregular. Tiene momentos de apertura, de intensidad, de reconocimiento, pero también de pérdida de control. Una actriz puede ser celebrada durante años y después necesitar silencio. Puede aparecer segura en la pantalla y sentirse vulnerable fuera de ella. Puede ser asociada a fortuna y, al mismo tiempo, enfrentar incertidumbres comunes a cualquier persona. La supuesta vida tranquila en una propiedad rural, más allá de los detalles no comprobados, sirve para imaginar ese cambio de escala. De los sets a los espacios privados, de las giras promocionales a la rutina, de la mirada masiva a los vínculos cercanos, de la necesidad de ser vista a la posibilidad de elegir cuándo aparecer y cuándo no. Ese tránsito no debe verse como desaparición, más bien puede interpretarse como una forma de soberanía personal. En una época en que muchas celebridades parecen obligadas a compartirlo todo, el silencio también puede ser una decisión. No dar explicaciones constantes, no responder a cada rumor, no convertir cada herida en entrevista, no transformar cada recuerdo en espectáculo. Todo eso también construye una identidad. Lina Santos, en este segundo capítulo de su vida, aparece entonces como una figura compleja. No es únicamente la actriz recordada por el cine popular, ni solo la mujer que sufrió un accidente.
Es una persona que tuvo que reorganizar su vida cuando las certezas cambiaron. Su historia muestra que la belleza puede abrir puertas, pero no protege de la fragilidad. Que el amor puede acompañar, pero también herir. Que la fortuna puede ser material, pero también simbólica. Y que el retiro no siempre es abandono, sino a veces una estrategia de supervivencia. Al final de esta etapa, lo que queda es una imagen menos brillante, pero más humana. Lina Santos ya no aparece solo como una presencia de pantalla. Aparece como alguien que conoció el éxito, enfrentó la vulnerabilidad y buscó una forma de continuidad. La caída, el silencio y la reconstrucción no destruyen su historia. La vuelven más completa. Porque toda vida pública, cuando se mira con atención, contiene una vida privada que la sostiene. Y en el caso de Lina Santos, esa vida privada, marcada por golpes, afectos, decisiones y reservas, es precisamente la que permite entender por qué su nombre todavía genera interés. No solo porque fue famosa, sino porque sobrevivió a la parte de la fama que casi nunca se ve: patrimonio, memoria y legado. Lo que queda después del brillo. La palabra patrimonio suele despertar curiosidad inmediata. ¿Cuánto dinero tiene Lina Santos? ¿Qué propiedades conserva? ¿Qué negocios maneja? ¿Vive de sus inversiones o de sus recuerdos, de regalías, de apariciones ocasionales? La respuesta responsable es que no hay una cifra pública confiable sobre su fortuna personal. Algunas plataformas de entretenimiento la identifican como actriz y empresaria, pero no existe una estimación verificable de su patrimonio neto. Por eso, hablar de sus bienes exige prudencia. En el caso de celebridades de décadas anteriores, muchas veces se exageran fortunas o ruinas sin pruebas. Una actriz pudo trabajar en numerosas producciones sin necesariamente acumular riqueza extraordinaria. También pudo invertir, emprender o conservar propiedades sin hacerlas públicas. La ausencia de datos no autoriza ni a magnificar ni a minimizar su situación económica. El patrimonio de Lina Santos, visto desde una perspectiva cultural, es más amplio que lo financiero. Incluye su filmografía, su lugar en el cine popular mexicano, su presencia en la memoria de espectadores y su papel dentro de una generación de actrices que trabajaron en condiciones complejas. Plataformas de cine registran una trayectoria amplia, con películas y participaciones que van desde el cine de comedia y acción hasta televisión y video home. Ese legado puede ser incómodo para ciertos críticos, porque el cine popular de los años 80 y 90 fue durante mucho tiempo despreciado por sectores académicos. Sin embargo, sería injusto ignorarlo. Esas películas fueron vistas por millones de personas. Circularon en salas, televisión, videoclubes y hogares. Formaron parte de la educación sentimental de públicos que encontraban en ellas humor, música, exageración, melodrama y rostros familiares. Lina Santos pertenece a esa memoria. Su carrera no puede medirse únicamente con los parámetros del cine de autor. Debe leerse dentro de la industria que la produjo, un sistema donde el entretenimiento era rápido, el presupuesto muchas veces limitado y la conexión con el público más importante que el reconocimiento crítico. A los 60 años, su figura adquiere otra lectura. Ya no se trata de la joven finalista de belleza ni de la actriz de moda. Se trata de una mujer que sobrevivió al paso del tiempo, a los cambios de la industria, a un accidente severo, a rupturas afectivas y al olvido parcial que suele acompañar a muchas figuras del espectáculo. La granja del título, entonces, puede entenderse como escenario simbólico de balance. Allí, real o imaginada como espacio de retiro, Lina Santos aparece no como personaje de escándalo, sino como una mujer que mira hacia atrás y ordena los restos de su historia. La fortuna de haber sido vista, la tragedia de haber sufrido, el amor como promesa y herida, el patrimonio como mezcla de bienes, memoria y dignidad. En una cultura obsesionada con la juventud, la edad de 60 años tiene una fuerza especial. Para una actriz que fue celebrada por su imagen, llegar a esa etapa implica enfrentar otra forma de mirada pública. Ya no se pregunta solo por la belleza, sino por la permanencia. Ya no se exige únicamente presencia, sino testimonio. Ya no se habla solo de éxito, sino de resistencia. La vida de Lina Santos permite analizar cómo el espectáculo mexicano trata a sus mujeres después de la fama. Algunas son recordadas con nostalgia, otras reducidas a rumores, otras recuperadas por nuevas audiencias en redes sociales. En todos los casos hay una pregunta de fondo. ¿Qué hacemos con las figuras que nos entretuvieron cuando dejan de ocupar el centro de la escena? Quizá la respuesta esté en mirar su trayectoria sin burlas ni exageraciones. ¿Reconocer sus límites? Sí. Señalar la falta de información comprobada, también. Pero aceptar que su vida, con luces y sombras, forma parte de una historia mayor, la del cine mexicano popular,
la televisión comercial y la fama femenina en una época de transición. Lina Santos llega a los 60 años como una figura que no puede resumirse en una sola palabra. Fue reina de belleza, actriz, presencia televisiva, mujer marcada por un accidente grave, protagonista de rumores sentimentales y símbolo de una época del entretenimiento mexicano. Su fortuna real no está documentada con precisión. Su supuesta vida en una granja debe tratarse con cautela, pero su patrimonio cultural es visible en la memoria de quienes la recuerdan. Su historia muestra que la fama no siempre garantiza seguridad, que la belleza puede abrir puertas pero también encasillar, y que el verdadero desafío llega cuando los reflectores bajan. Entonces queda la persona, con sus decisiones, heridas, afectos, bienes, silencios y formas de sobrevivir. La pregunta abierta es inevitable. ¿Creen ustedes que Lina Santos encontró finalmente paz lejos del espectáculo? ¿O su historia todavía guarda capítulos desconocidos que podrían cambiar la forma en que la recordamos?